Y bueno, pues no me queda más que de verdad agradecerles su asistencia, su participación. Insisto, muy emocionados estamos aquí desde Sogrisel, nuevamente por estar aquí con ustedes en este importante evento. Saludando a más asistentes, se siguen conectando los asistentes desde Acacias Meta Pedro, Pablo Ormaza de Bogotá, Jairo Fuquen, saludos para ti, Jessica Paola, Scarlett desde la República Dominicana, muchos asistentes de la República Dominicana, qué bueno. Luisa Fernanda desde Pereira, Lisbeth Daniela, buenos días, Sogamoso presente, Boyacá, Juan Camilo, estamos aquí desde Cali, Colombia, María del Pilar, un abrazo, a Henry desde Bogotá y a Eduardo Rojas también desde Casanaya. Todos ustedes bienvenidos, quienes están enviando sus saludos aquí al chat. Bueno, sin más ni más, queremos darle ya entonces inicio oficial al desarrollo de la agenda temática. Y para esto pues abrimos el Congreso, mejor dicho, con pie derecho, como siempre ha sido habitual en nuestros eventos. Entonces, quiero darle una cordial bienvenida en este momento a nuestro querido Ezequiel Martín Domínguez. Ezequiel se está conectando desde Argentina, nuestro primer conferencista, él está allá desde Buenos Aires. Ezequiel, bienvenido. Nos va a hablar de un tema súper interesante, la adicción al trabajo, cuando el compromiso y el involucramiento excesivo afectan a la salud. Entonces, Ezequiel viene a acompañarnos como aquí abriendo jornada especial de apertura del evento. Él viene representando a la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Desde esta entidad, él es docente, nos viene a hablar de este importante tema. Entonces, mi querido Ezequiel, bienvenido, iniciamos Congreso, vamos con toda, muchos éxitos, mi querido Ezequiel. Cuando te falten 10 minuticos para terminar tu conferencia, yo prendo la cámara, te digo hola, eso significa que ya te quedan 10 minuticos para que vayas terminando. Recuerda que los últimos 5 minutos se destinan para preguntas de los asistentes. Un fuerte abrazo, mi querido Ezequiel, qué bueno verte, bienvenido. Muchas gracias. Qué presión arrancar siendo el primer conferencista. Así que bueno, recibo todas las energías de acá de toda Latinoamérica. Un honor realmente que todos estamos compartiendo los mismos temas, las mismas problemáticas. Así que es lindo compartir lo que hacemos desde cada lugar y bueno, y hacer estos puentes para seguir intercambiando información, conocimientos, experiencias que logran que podamos tener trabajos seguros y saludables, que es lo que queremos todos para nosotros mismos y para las próximas generaciones. Así que tenemos un gran trabajo por hacer, una gran responsabilidad. Así que muchas gracias por la invitación. Y bueno, cuando quieran, comienzo. Vamos con toda. Inicia, por favor. Iniciamos. Bueno, me presentaron ahí, soy psicólogo del trabajo, relacionista laboral, asesor y consultor en bienestar laboral y buenas prácticas de recursos humanos, especialista en factores de riesgo psicosocial y salud mental, responsabilidad social empresarial. Soy capacitador y docente universitario de UCE, SUBA y el Instituto Argentino de Seguridad. Así como para que sepan un poquito de mí. Me gusta mezclar mucho la psicología, principalmente la psicología del trabajo, con relaciones laborales, que es mi segunda carrera. Bueno, como para comenzar, vamos a empezar a hablar de los workaholics o los adictos al trabajo. Es una problemática hoy que se empezó a ver un poco más, pero sin embargo, que es lo que va a ser el centro de toda la actividad del día de hoy, es que no se lo ve como una cuestión que puede ser patológica o una situación que hay que darle atención debido a que la adicción al trabajo está avalada en la sociedad y está bien vista. Entonces arrancamos con esta cuestión, como para que se tenga en cuenta. El término, lo introdujo Wayne Oatt, un psicólogo americano y educador religioso, para definir su propia relación con el trabajo que él entendía similar a la que tienen los alcohólicos con la bebida. Entonces, él mismo lo experimentó y lanzó su primera publicación, ¿no? En 1971, que es un libro que habla acerca de la adicción al trabajo, esta necesidad excesiva e incontrolable de trabajar. La persona adicta experimenta un deterioro en su salud, bienestar y relaciones personales, por eso lo traemos hoy en día. Y en Europa se usaban como términos hiperactividad ocupacional y patológica o laboramanía para que
también sepan algunos otros términos que se pueden llegar a decir en otros países. Las características principales de la adicción al trabajo tienen que ver con un exceso de energía y disponibilidad para el trabajo. Se prioriza la profesión sobre otras áreas de la vida, o sea, la persona está refugiada en el trabajo, no sale de ese lugar y trata de evitar todas sus cuestiones personales, su vida social, su vida personal. Todo se centra en el trabajo. Y en cierta cuestión, este refugio es evitar también un poco el afuera. Desde una visión positiva se asocia con valores culturales de esfuerzo, dedicación y productividad. Esto refuerza esta situación que el adicto al trabajo vive, como está bien visto, la cultura del esfuerzo, dedicarse, ser productivo. Y a veces hasta podemos decir, hay que sufrir para el éxito, ¿no? Y a veces estas creencias pueden ser la gota que rebalsa el vaso para seguir con esta cuestión. Trabajan largas horas en una jornada laboral, deja de todo lado su vida personal y tiene comportamientos que pueden ser recompensados socialmente. Entonces esto refuerza esa conducta, como ascensos, reconocimientos, estatus, felicitaciones, aumentos salariales. Entonces, esto que es patológico también lo refuerza la organización. Entonces, la adicción al trabajo es una enfermedad progresiva y fatal que se disfraza como un rasgo positivo en nuestra cultura. Esto lo dice Fassel. Voy a poner como una frase principal que me parece que representa esta cuestión, que la problemática, nuestra cultura, y también vamos a ir a ahondar en la organización que favorece esto. Del Líbano y Llorens, en 2010, hallaron que 10 de 11 estudios lo consideran perjudicial, y el fenómeno se refuerza por contextos organizacionales que sobrevaloran la productividad y el rendimiento. Esto que veníamos diciendo. No voy a ahondar mucho en los criterios diagnósticos generales del DSM-5, pero se define una adicción como un patrón problemático de uso o de conducta que genera deterioro o malestar clínicamente significativo y tiene que cumplirse al menos 2 de los siguientes síntomas en un periodo de 12 meses. Esto es para cualquier tipo de consumo problemático que puede ser desde una sustancia o desde el lado de los comportamientos. Con que haya 2 de este listado, y continuamos con otra partecita más, ya podemos considerar que estamos con un patrón problemático en adicción. Acá en Argentina usamos mucho el DSM-5 en psicología y en psiquiatría. Pero los criterios generales diagnósticos tienen que ver principalmente con que hay una persistencia de un comportamiento a pesar de los problemas que causa, abandono o reducción de actividades sociales, hay tolerancia, hay abstinencia o malestar, todo esto, y produce todo esto un daño físico y psicológico. Por eso estos criterios se aplican tanto al consumo de sustancias como analogía teórica a ciertas adicciones comportamentales. Y el DSM-5 solo incluye de los comportamentales el juego patológico. Entonces hay una problemática en el que la adicción al trabajo no está considerada acá en el DSM-5, pero sin embargo comparte muchas cuestiones de estos manuales que nos dicen acerca de las adicciones. Por eso hablamos de la compulsión principalmente, que es una necesidad intensa e incontrolable de trabajar. Hay una pérdida de control, principalmente dificultad para reducir o detener una conducta. Hablamos de la tolerancia también que está en las adicciones, pero en la adicción al trabajo también, que es un aumento progresivo del tiempo o esfuerzo que se dedica hacia el trabajo. Hablamos también de una abstinencia, que el hecho de no estar trabajando genera malestar o ansiedad cuando no se lo está realizando, y consecuencias negativas, ¿no? Deterioro de la salud, en las relaciones familiares, en la vida social, en las cuestiones físicas. Por lo tanto, es considerado una adicción porque comparte todo este tipo de cuestiones, más allá que no esté en el DSM-5. Por eso diferenciamos tipos de adicciones como las adicciones a las sustancias, que pueden ser alcohol, nicotina, cannabis, cocaína, opiáceos y demás, que estas sustancias generan cambios neuroquímicos que refuerzan una conducta adictiva. Por lo tanto, hay una cuestión psicológica y una cuestión física en lo que es sustancias, pero también tenemos adicciones comportamentales que ya son sin sustancias, en realidad, y son conductas que, si bien no hay un agente químico, generan una gran dependencia. Las necesitamos para sentirnos bien, eliminar ciertos malestares y tienen que ver más que bien con lo psicológico, con
un refuerzo de placer y de alivio. Acá podemos hablar del juego patológico, las compras compulsivas, el uso problemático de Internet y redes sociales, hoy en día que es un tema que se está hablando muchísimo, el ejercicio físico excesivo y la adicción al trabajo entraría dentro de estas adicciones. Acá, bueno, algunas cuestiones como adicción al celular, adicción a las compras, algo que es bastante habitual hoy en día. Pero la diferencia que tiene la adicción al trabajo con otras adicciones es que, en primer punto, hay un enmascaramiento social del problema y se habla de una adicción limpia. Lo que se quiere decir es que las adicciones en general están mal vistas, pero la adicción al trabajo se la considera una adicción limpia. Por lo tanto, esto lo que hace es reforzar socialmente este comportamiento adictivo. Está aceptado, está bien visto. Para lograr el éxito, para ser productivo, para ser famoso, para tener todo lo que quieras, tenés que trabajar en exceso. Y hablamos mucho de este sufrimiento también del trabajo, ¿no? O sea, dejarlo de lado los fines de semana, dejar de lado los tiempos con la familia, el tiempo de ocio y demás. Entonces, esto por eso se considera una adicción limpia, porque es un enmascaramiento social de un problema, en realidad. Y el tipo de gratificación, a diferencia de las otras adicciones, no es inmediato. Eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta, que ante el consumo de drogas, quizás de tener relaciones sexuales o consumir algún que otro tipo de sustancia, es inmediata esa gratificación. Acá, en cambio, la gratificación es por el gran esfuerzo que va a poner este trabajador, que no es inmediato, sino que con el tiempo, al estar estas conductas, este compromiso excesivo, este involucramiento excesivo, empieza a recibir gratificaciones económicas, reconocimientos, y esto hace que esta conducta se sostenga, pero no son inmediatos como los demás. Hay factores que predisponen y son antecedentes de la adicción al trabajo, que los vamos a ver uno por uno. El primero tiene que ver con factores relativos a la persona, que son la personalidad de tipo A, que son personas competitivas, perfeccionistas, impacientes, con rasgos obsesivos compulsivos, con poca tolerancia a la frustración, que quieren mantener el control de todo. Entonces, esta orientación al éxito puede predisponerlos a ser un adicto al trabajo. También hay características demográficas que se relaciona principalmente con el sexo masculino, determinados tipos de edades, principalmente edades mayor de 35 y 40, principalmente. También el estado civil y ocupaciones de responsabilidad. Esto lo vemos mucho que los que tienen cargos jerárquicos, coordinadores, gerentes, supervisores, suelen trabajar más del horario laboral establecido y también a la vez suelen tener mucha responsabilidad. Y eso pueden ser los indicios de empezar a tener una adicción al trabajo. También está relacionado con la satisfacción laboral al principio. Al principio genera satisfacción laboral, pero con el tiempo vamos a ver que esta satisfacción se empieza a perder y puede dirigir a la persona hacia un burnout. Y son un estilo laboral que tiene que ver más con el narcisismo, con el autoritarismo, con baja empatía, que eso ahora lo vamos a ver un poco más, y una exigencia extrema hacia sí mismo y hacia los demás. Entonces contagia su adicción. Son también, como segundo factor predisponente, los relativos a su entorno más cercano, ambientales, y provienen de familias que hayan tenido una adicción principalmente. Entonces esto se aprendió a través del aprendizaje vicario, refuerzos relacionados con el éxito, como veníamos diciendo, castigos que la familia realiza a la persona cuando cometa algún error, principalmente. Entonces se aprende a que hay que alcanzar el éxito si no hay un castigo. Y valores personales y la centralidad del trabajo. Estas familias también ponen en primer lugar el trabajo ante todo, y esto también comienza a reforzar la conducta en las generaciones siguientes. Y muchas veces también se lo relaciona con un ambiente familiar conflictivo donde las personas buscan escapar de eso que están viviendo, de enfrentar sus problemas, porque carecen de estrategias, como no saben cómo hacerlo, y tratan de sostener una situación refugiándose en el empleo. Un mensaje de reflexión que vamos a dar: la adicción al trabajo puede transmitirse de generación en generación a través de las dinámicas familiares. Por eso acá puse estas fotitos como para poder verlo. En la fase 1 vamos a ver que la persona crece en un entorno familiar donde ya hay un papá, por ejemplo, acá que es adicto al trabajo, entonces
ya fíjense que el niño quiere jugar, quiere estar con su padre y el padre está concentrado en el trabajo, ¿no? Porque es el que tiene que darle de comer a la familia, a la casa, por su responsabilidad y demás, pero se pierde esta cuestión de la conciliación entre la vida personal y laboral, y eso afecta a la familia, eso afecta al núcleo familiar. Y en la fase 2 vemos cómo este niñito, ya siendo adolescente, ingresando casi a la universidad, ¿por qué no? Vemos que ya empieza a tener síntomas de adicción. No necesariamente de adicción al trabajo, sino de este perfeccionismo, de este éxito, y ahí vemos con muchos 10 y sigue estudiando hasta tan tarde, ¿no? Este refuerzo que se hace a sí mismo, esta autoexigencia. Y en la fase 3, la adicción se vuelve evidente y se intensifica en esta edad adulta. Entonces ya tenemos un trabajador que aprendió sobre esta cuestión, sobre el éxito, sobre el sufrimiento que hay que tener para poder llegar a lograr y alcanzar metas. Entonces lo traslada a la adicción al trabajo, que además va a haber otras adicciones como, por ejemplo, pueden ser fumar y demás. Siempre suelen acompañarse de alguna u otra más. Después tenemos los factores predisponentes, principalmente que son los relativos a la organización. Y hay una cultura organizacional que reúne estos valores, creencias y normas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la dedicación extrema del adicto al trabajo es sobrevalorada, se aplaude, se felicita. Entonces, los demás trabajadores ven a este adicto al trabajo que empieza a tener éxito, empieza a tener una carrera, un ascenso y empieza a ser un modelo a seguir. Entonces, la empresa orienta a que todos sean como este trabajador, pero en la realidad, después, esta autoexigencia que se estimula va a generar muchas consecuencias, ¿no? Entonces, como consecuencia se normalizan las jornadas extendidas, una conexión constante, el descanso se interpreta como falta de compromiso y el rendimiento perfecto se prioriza sobre el bienestar y la salud. Y ahí tenemos a estas personas que están trabajando en su horario de descanso frente a la computadora y comiendo frente a la computadora y trabajando. Entonces ya no se cumplen muchas cuestiones que debería la organización obligar a las personas por una cuestión de hacer lo que corresponde y las cuestiones saludables. Por eso hay un efecto circular que el trabajo excesivo es igual al éxito y compromiso, reforzando este patrón adictivo. Entonces, hay una persona que tiene rasgos de adicción al trabajo, pero hay una empresa o una organización que le da el lugar a que pueda expresar estas creencias y llevarlas a cabo, ¿no? Por eso el riesgo no está solo en el individuo que lo trabaja en exceso, sino en la cultura que lo aplaude. Una cultura que convierte el esfuerzo en obligación y el agotamiento en mérito termina erosionando silenciosamente la salud de sus trabajadores. Acá, bueno, a veces me gusta poner muchas cuestiones visuales, no hay mucha información de estos temas, así que bueno, la inteligencia artificial nos ayuda un montón y imaginaba ciertos relatos que pueden ser enriquecedores para poder entender, ¿no? El descanso puede esperar, el trabajo no. Las personas están de vacaciones y no pueden desconectarse. Por ejemplo, podemos ver señales de alarma así a nivel general en la jornada laboral, donde llega antes que todos y se va después que todos, reduce o elimina esas pausas, come en su escritorio, como habíamos dicho, siempre está apurado. Y fíjense que en esta primera imagen están cosas que son lindas del trabajo que compartimos con nuestros compañeros, un cumpleaños, un momento de fiesta, un momento de compartir entre nosotros. El adicto al trabajo no va a compartir con ellos. Se mantiene aislado del resto y hasta lo puede llegar a ver como mal. Por eso también lo afecta en sus relaciones interpersonales. Y fuera del horario laboral lleva su trabajo a casa con frecuencia, responde correos hasta muy tarde, se conecta a los fines de semana, también puede ser que está pendiente todo el tiempo del celular, a cualquier hora, rechaza o posterga estas vacaciones. Son muchas personas que suelen pasar 4 o 5 años que están trabajando y cuando nos damos cuenta tienen casi 3 meses de vacaciones porque no se las han tomado, ¿no? Y eso no está bien porque nosotros fomentamos esta adicción al trabajo desde la organización. Y todo el tiempo habla de cuestiones laborales, como para que se vayan viendo cuáles son las cuestiones o señales de alarma para que ustedes también vean en otras personas, ¿no? En sus equipos de trabajo o en ustedes mismos que se pueden sentir identificados. En la gestión personal del tiempo,
también podemos ver que no tolera imprevistos o cambios de plan, planifica cada minuto del día, no sabe decir que no, les gusta tomar trabajo, 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 él lo ve como algo bueno, es muy perfeccionista y no quiere tareas simples, quiere tareas muy complicadas, complejas, al punto que puede llegar hasta ascender frente a todo esto, porque es visto como un buen trabajador, es un ejemplo a seguir para la organización y es una de las grandes consecuencias darle un puesto jerárquico porque después se va, como vamos a ver, se va a devenir en un burnout. Entonces, en la interacción con otros, lo que vamos a ver se muestra autoritario, todos quieren que sean como él. Entonces, si yo me puedo quedar hasta más tarde, quiero que se queden hasta más tarde. Entonces, si es un jefe, va a exigir a todos que trabajen fin de semana, que se queden más tiempo, que no se esfuerzan lo suficiente como él. Entonces, genera muchos problemas en sus equipos de trabajo. Por eso, como jefe, podría ser un factor de riesgo psicosocial, él mismo, en su liderazgo, debido a que impone y corrige en exceso e impone que todos hagan lo mismo que hace él, que no está bien. No todas las personas tenemos esta creencia de el trabajo. Y en su estilo de desempeño lo que vamos a ver que se impone metas muy inalcanzables, eso también lo estresa un montón, busca constantemente reconocimiento, no se conforma con resultados buenos, sino que busca la perfección y se involucra en proyectos ajenos, está metido en todo, quiere estar en las distintas áreas, está constantemente en las reuniones y demás. Por eso trabaja compulsivamente sin medir el tiempo invertido. Y siempre ve que todo se puede mejorar. O sea, tiene también una autocrítica demasiado excesiva que termina siendo una consecuencia para él. Empieza a ser destructiva debido a que todo el tiempo podría haber dado algo mejor, podría haber sido mejor. Y eso también lo afecta por este tipo de personalidad que veníamos diciendo, que es personalidad de tipo A. Y la adicción al trabajo, principalmente, como yo les dije, soy especialista en riesgo psicosocial, doy una especialización internacional acá en Argentina, en el Instituto Argentino de Seguridad, y soy uno de los docentes que está en todas las clases, y una cosa que decimos es un riesgo psicosocial. Esta cuestión. El riesgo psicosocial vendría a ser condiciones de la organización, de las demandas laborales o las relaciones interpersonales que afectan la salud física, mental y social. Entonces, es un riesgo psicosocial la adicción al trabajo. ¿Por qué? Porque hay factores internos que se combinan con estos factores externos. La organización permite que esos rasgos personales puedan llevarse a cabo. Entonces, como conclusión, vamos a decir que la adicción al trabajo es un riesgo psicosocial. No un factor de riesgo psicosocial, sino un riesgo psicosocial, ya que amenaza el equilibrio de la salud de la persona, tanto físico, emocional e individual. Entonces, es importante empezar a dar la atención que se merece. Por eso, como mensaje de reflexión, también reconocer la adicción al trabajo como un riesgo psicosocial es esencial para comprender las causas, prevenir efectos y diseñar entornos laborales saludables. Si la organización no se da cuenta del daño que le está haciendo a estas personas que son adictas al trabajo y al resto del equipo que los pone como modelo, va a terminar siendo una empresa, lo que decimos tóxica, que no es saludable y que va a haber grandes niveles de rotación, ausentismo, menor productividad y demás, porque a la larga la adicción al trabajo, vamos a ver que de a poquito va empeorando su desempeño y la productividad de los trabajadores, ¿no? Por eso las consecuencias de la adicción al trabajo las vamos a ver desde los impactos físicos como enfermedades cardiovasculares, que es algo que justo ahí estaba viendo en el chat que se mencionaba mucho, hipertensión, trastornos gástricos. Hay muchas personas con ACV, producto de esta adicción al trabajo, principalmente en los países asiáticos. Hay impactos emocionales, la persona se encuentra más irritada, ansiosa, puede tener estados depresivos, soledad afectiva, empieza a consumir otras sustancias, ¿no? Café, alcohol, principalmente porque está muy frustrado por este nivel de exigencia que él mismo se impone. Y esta irritabilidad y ansiedad la lleva a tener consecuencias tanto en las relaciones sociales y familiares. ¿Por qué? Porque una persona cuando está irritada, está estresada, está cansada, tiene poca tolerancia al resto, no se comunica bien, no maneja y no regula bien sus emociones, lo que hace que pueda llegarse a cumplir momentos de separaciones, divorcios, problemas sexuales también, eso es importante hablarlo, y puede llegar a grandes tasas de ansiedad y depresión también en los mismos familiares. Y como decíamos,
los niños los están viendo y también van a poder heredar esta parte, estos rasgos, a partir de las experiencias familiares que hayan vivido. Bien, así que es súper grave. Entonces, las consecuencias de la adicción al trabajo no solamente son físicas, no solamente son emocionales, no solamente son cognitivas y cognitivas, porque generan dificultad para concentrarse, mantener la atención, disminuye la creatividad, hay un deterioro de la memoria a corto plazo. Entonces, a la larga, esa adicción al trabajo de un trabajador impecable comienza a decaer su performance. Pero también, que es importante mencionarlo, que me pasé una, es que empieza a tener un aislamiento progresivo de los vínculos sociales. Por eso, como decíamos, llega la separación, llega también a una pérdida en el equilibrio entre la vida laboral y personal, que es un factor de riesgo psicosocial. Eso es importante, a los que estudian factores de riesgo psicosociales vean todos los factores de riesgo psicosociales que empiezan a estar. Es sobrecarga de trabajo, un ritmo de trabajo acelerado, jornadas extensas, problemas en las relaciones interpersonales con sus compañeros, problemas en el liderazgo. Entonces, todo es falta de apoyo social, todo eso son factores de riesgo psicosociales que la persona empieza a experimentar y empieza a generar consecuencias en el mismo. Y por último, y no menos importante, es en lo que tiene que ver con la organización. La organización también comienza a afectarse, porque al bajar su rendimiento puede afectar y los niveles de concentración, puede generarse accidentes, enfermedades, licencias, puede empezar a experimentar, como decíamos, el consumo de otras sustancias problemáticas y puede poner en riesgo al resto de las personas. Entonces, no se ve favorecida la organización frente a este tipo de cosas. La adicción al trabajo es una puerta de entrada al burnout, porque a veces, ¿puede haber adicción al trabajo y burnout? Sí, tranquilamente. El burnout es una enfermedad que tiene que ver con la excelencia, con estos tipos de personalidad, y viene a ser una respuesta disfuncional a cómo trabaja, entonces esto genera un estrés laboral crónico. Por eso aparece cuando las personas se implican mucho emocionalmente en su trabajo y enfrentan de forma prolongada tensiones emocionales intensas. Por eso sí vamos a decir que la adicción al trabajo es la puerta de entrada al burnout y, como vemos, los que sabrán, el burnout va progresando de a poquito hasta llegar a la fase 5, donde la persona está quemada. Es cuando decimos la persona quemada. Y cuando la persona está quemada, ya empieza a haber estos periodos de licencia, no se logra recomponer, estados de depresión, ansiedad y demás. Entonces, es bastante compleja esta situación. Por eso, la adicción al trabajo actúa como antesala del burnout, me gusta decir a mí. Cuando mayor es la sobrecarga y menor es el autocuidado, porque el autocuidado tiene que ver con que me descuido mi salud física, las cuestiones sociales, a mi familia y demás, es más probable que haya un exceso de dedicación que genere un colapso emocional. Y cuando empieza el colapso emocional es cuando decimos estamos en problemas. Es cuando vienen a golpearnos la puerta al psicólogo y es mucho más difícil de trabajar. Por eso la idea es compartir estos rasgos que si lo ven en ustedes mismos, si los ven en los demás, para que vean que no son rasgos saludables, sino que son cuestiones que hay que trabajar y pedir ayuda. Eso principalmente. ¿Para qué? Para no llegar a esta etapa de fase 5 de burnout que es mucho más complicada. Una cuestión que nos encontramos es que no hay muchos estudios de la adicción al trabajo. Es un tema, como decíamos, que no se lo ve como un problema porque la sociedad aplaude ese sacrificio, ese sufrimiento para lograr el éxito, ¿no? Entonces, algunas por ejemplo, en el workaddiction.org, por ejemplo, en Noruega, en el 2014 hay un 8,3 de la población de personas que sufre adicción al trabajo, en Hungría un 20,6, en Polonia 10,4, en Polonia 19,1, después en 2015, y en 2019 9,1, ahí bajó un poquito, pero estamos hablando de lugares donde hay políticas que se trabajan mucho. Y en Japón, de un 12 a un 16% de la población es adicta al trabajo. Son números que son bastante grandes. Por eso es importante presentar esto. Y en una encuesta que se realizó en 2023, 53 estudios con más de 71.000 participantes de 23 países, se estimó que alrededor del 15% de la población trabajadora presenta adicción al trabajo.
Entonces es un número bastante grande. Es de las últimas encuestas que hay, es muy difícil encontrar. En Estados Unidos, por TAM, una muestra de 1.233 empleados a tiempo completo encontró que los trabajadores cumplían criterios de adicción al trabajo, entonces se evidencia que hay un problema en la población laboral. Entonces es importante empezar a verlas. Más allá que haya unos estudios, sabemos que muchas cosas, como dijimos, estos factores de riesgo psicosociales tienen que ser cambiados inmediatamente. Las personas se tienen que quedar en su horario laboral, se tienen que tomarse los descansos, no tienen que llevarse trabajo a su casa, tienen que aprender a cortar. Nosotros tenemos que también educar a las personas que estos comportamientos no los vamos a felicitar dentro de una organización, sino que son patológicos, y es por el bien de ellos y es por el bien de la organización. En Brasil hay una que hallaron 10,5 de los docentes universitarios que tenía workaholics. En Colombia encontró uno de 2012. En una empresa en Bogotá encontró que el 67% de los empleados administrativos y ejecutivos y el 33% del personal operativo presentaba niveles elevados de adicción al trabajo. Ahí estoy llegando, ¿no? Ya llegamos al horario. Y Argentina, ¿cuánto quedan? 5 minutos. 10. Ah, bueno, me quedo tranquilísimo. Entonces, respiro un poco porque llegamos súper bien. No se me estrese. No, ya estoy presionado. Es un factor de riesgo psicosocial. Pero quería llegar, ¿no?, principalmente para las conclusiones. Y en Argentina, una encuesta realizada por la Universidad Argentina en 2013 reveló que el 46% de los trabajadores se consideraba tener ciertas cuestiones relacionadas con la adicción al trabajo. Entonces, como vemos, la población sí se da cuenta que hay ciertos comportamientos que no están bien. Por eso nosotros desde las organizaciones debemos propiciar entornos que no hagan que se repitan estos patrones de adicción al trabajo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver algunas cuestiones que podemos hacer en donde la prevención de la adicción al trabajo requiere una estrategia integral y sostenida. Yo lo trabajo desde una intervención, desde la prevención primaria, secundaria y terciaria, donde vamos a ver algunas cuestiones que podemos llevar a cabo en las organizaciones, que he llevado a cabo en algunas organizaciones, también principalmente, más allá de que no es algo que se busca medir mucho y demás. Cuando trabajamos factores de riesgo psicosociales, muchos de ellos, como les dije, son algunos que pueden alimentar esta adicción al trabajo. Así que podemos trabajar sobre también los factores de riesgos, eliminándolos para que la organización no tenga adicción al trabajo. Por eso acá requerimos compromiso de liderazgo, de los grandes ejecutivos, para poder construir estas cuestiones, ¿no? O sea, hay que hacer un cambio de mentalidad en la organización, ¿no? Estos valores que habíamos dicho de la creencia de estar un alto involucramiento que ya es excesivo, quedarse más de las jornadas laborales que de lo que se permite, no debe ser aplaudido por la organización. Entonces, tiene que haber un cambio cultural principalmente para que evitar esto. Por eso, desde la prevención primaria, buscamos evitar la aparición del problema y vamos a crear una cultura laboral saludable que promueva el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Acá estamos trabajando un factor psicosocial que lo vamos a llevar a un factor protector psicosocial, que no sea más de riesgo. Y políticas que incluyan horarios razonables y el derecho a la desconexión digital, que es algo que estamos hablando mucho de la desconexión digital a partir de la pandemia. Eliminación de las jornadas extensas y sobrecarga laboral. Entonces, la jornada es de 8 a 16, es de 8 a 16. Solamente te podés quedar un poco más por cuestiones que pueden poner en peligro la continuidad de la organización. Por ejemplo, se cayó el sistema, pasó algo que debería de quedarme, pero no para quedarme trabajando de más, cosas que realmente quizás a veces no son prioritarias, ¿no? O también el uso adecuado de los descansos, vacaciones y licencias tienen que ser obligatorios. Las personas tienen que sumarse descanso. Hace poco alguien cercano a mí me llamó la atención de que estaba de vacaciones conmigo y estaba viendo los mails, contestando mensajes de texto, y el propio jefe le dijo: contestás el último y te desconecto de todo. Así que hasta la semana que viene, que no volvés a trabajar, no tenés acceso a los dispositivos de la organización. Eso es perfecto. Eso es un liderazgo saludable, porque evita esa adicción al trabajo, porque el adicto al trabajo no sabe a veces y es justo una persona que tiene muchos rasgos de adicción al trabajo, también, más allá que es una persona muy cercana a mí. Y también flexibilización horaria para conciliar la vida familiar y laboral.
no es solamente la vida del trabajo, sino también es la vida en el afuera, de poder disfrutarlo. Toda esa ganancia que uno tiene, también disfrutarla también en el afuera, con la familia, con los amigos, haciendo deportes, pudiendo salir, ir al cine y hacer un montón de otras cuestiones. También podemos valorar la productividad sostenible, no la cantidad de horas trabajadas. Y acá una capacitación que es muy importante es la de gestión del tiempo. Las personas tienen que saber gestionar el tiempo y en esa parte definir qué trabajos son prioritarios y qué no. El adicto al trabajo, todo es prioritario, por eso se va a quedar hasta sacar la última fotocopia, que es para dentro de 2 semanas, pero él se tiene que sacar todo el trabajo de encima, sin necesidad alguna. Entonces, también tenemos que ayudar a las personas a que puedan gestionar también su tiempo y que vean que estas conductas de no saber priorizar los afecta y los estresa aún más. Realizar campañas de sensibilización sobre los riesgos de la adicción laboral, eso también es importante, con charlas, talleres, folletos, recursos, estas actividades como estamos haciendo hoy, y evitar premiar el exceso de trabajo y promover un trabajo colaborativo sobre la competencia individual. Porque el adicto al trabajo trabaja solo, no, tiene que relacionarse con el resto de las personas. Hoy una de las competencias necesarias en el mundo del trabajo, y es en toda Latinoamérica, más allá que en Argentina también lo tenemos, es el trabajo en equipo. Entonces, no puede la persona manejarse por sí sola. El trabajo en equipo hace que las empresas sean saludables y productivas a la vez. Y desde la prevención secundaria, cuando se detecta una situación de adicción al trabajo, hay que hacer algunas acciones recomendadas. Por ejemplo, empezar a realizar evaluaciones periódicas de bienestar mental y emocional. Puede ser encuestas de clima laboral, puede ser ELISTAS, COPSOC. Hay un montón de herramientas que me permiten saber cómo están las personas para detectar riesgos psicosociales, fuentes de estrés y demás. Tener indicadores tempranos, ¿no? Principalmente hoy en recursos humanos trabajamos muchos indicadores que son los KPIs, ¿no? Y incluir, más allá de la rotación, más allá del desempeño, también estas cuestiones de empezar a evaluar de dificultad para conectarse. ¿Cuánto tiempo están las personas conectadas, ¿no? ¿Está dentro de su jornada laboral de 8 horas, 9 horas? Bueno, si se pasa, ¿por qué? Ver el exceso de horas, no verlo como, bueno, la empresa lo necesita. No, quizás no lo necesita la empresa. Entonces, de esta manera, vemos que no haya un descuido de la vida personal. Entonces, es importante ponerlos en los KPIs. Ofrecer programas de apoyo psicológico y consejería laboral. Esto es algo muy importante, tener un sector más allá que recursos humanos con un psicólogo o una psicóloga que pueda hablar de estas problemáticas y que el psicólogo pueda detectar estos rasgos para poder derivarlo luego a un psicólogo externo, ¿no? Eso es importante tener en cuenta. Implementar talleres de manejo de estrés, gestión del tiempo, regulación emocional, principalmente. Les cuesta mucho regular sus emociones, están muy ansiosos, irritados, tienen poca tolerancia a la frustración. Y crear grupos de apoyo entre compañeros, ¿no? De que entre los mismos compañeros también vean que un trabajador no esté sobrecargado, no, pasame tarea a mí, no hagas esto vos, deja que yo te ayudo. Fomentar el diálogo, que ellos puedan decir, te estás convirtiendo en un adicto al trabajo, ¿no? Principalmente. Por eso el apoyo social es indispensable hoy en día dentro de las organizaciones. Y por último, el último nivel es la prevención terciaria cuando ya se consolidó la adicción al trabajo. A veces queremos empezar a trabajarlo y ya tenemos adictos al trabajo, ¿no? Entonces, a generar un abordaje interdisciplinario entre psicólogos, médicos y terapeutas. Por eso es importante que tenga un tratamiento fuera, porque yo, por ejemplo, hago psicoterapia cognitivo-conductual. Hay que cambiar las creencias y los valores de esas personas, porque son patológicos. Entonces hay que modificar estos patrones para cambiar estos pensamientos y estas conductas. Por eso es importante la psicoterapia externa, no dentro de la organización. Grupos de apoyo similares a Alcohólicos Anónimos, que fomentan comprensión y acompañamiento mutuo. Es importante entre adictos al trabajo que están recuperados, que puedan contar todo lo que ahora encontraron después de su recuperación, como estar tiempo con la familia, disfrutar, vacacionar, ¿no? De que la vida no es solo el trabajo y el éxito no es sufrir, sino que hay otras maneras de enfrentar la vida que puede ser más saludable y puede ser hacerse una conciliación entre la vida personal y laboral. Terapias familiares, principalmente, porque, como decíamos, el adicto al trabajo hace que se contagie esta cuestión, por lo tanto, la transmite de generación en generación. Entonces, es importante que se resuelvan estas situaciones con tiempo.
y involucrar a la familia como soporte emocional, principalmente, porque es una persona que al refugiarse mucho en el trabajo se aísla mucho de los familiares, de los amigos, de las relaciones sociales. Entonces es volver a revincularlo frente a todo esto. Así que bueno, espero que les haya gustado, creo que llegué bien con el tiempo. Ahora, si quieren, lanzo el momento de preguntas, dudas o inquietudes. Creo que llegué bien. Pero perfectísimo, mi querido Ezequiel. Mejor dicho, apenitas. Gestión del tiempo, ¿bien? Justo que Gestión hablamos del de gestión del tiempo. tiempo. Gestión del tiempo importante en la organización y en la priorización de las actividades. Lo decías, bueno, muchas gracias, mi querido Ezequiel. Ahí para todos en la pantalla están los datos de contacto de Ezequiel, su red de LinkedIn también, para que puedan seguirlo y si hay inquietudes, pues también se las puedan presentar directamente a nuestro primer experto de clase mundial que abrió, mejor dicho, con todo, con telón de oro, por supuesto, nuestra sexta versión del Congreso Internacional Virtual de Gestión de Riesgos y Seguridad Laboral. Mi querido Ezequiel, hay algunos comentarios, yo te voy aquí a compartir algunos comentarios. Entonces dice Diana Aldana, dice, buen día, y esto va muy pegadito a lo que tú decías de las cifras en los países más afectados por estos asuntos. Dice Diana, buen día, la adicción del trabajo genera mayor tasas de muertes y suicidios en países asiáticos como Japón, China y Corea del Sur. Totalmente, eso porque hay una cultura ya a lo que es a nivel país de esto de la excelencia, el éxito. Fíjense que cuando vemos una serie asiática, si alguno habrá visto alguno, vean que ya desde chiquitos tienen esta exigencia en el colegio. Sacarse un 9.50, que es para nosotros un gran éxito, para ellos no está bien, es un 10 hay que sacarse. Y vean cómo las familias también se involucran en esta cuestión, ¿no? Del éxito desde los hogares, y esto obviamente genera tanta presión que estamos expuestos a estrés. Y el estrés crónico, como sabemos, se transforma en este distrés crónico que obviamente afecta a la salud. Y tenemos ACV, hipertiroidismo, diabetes, celiaquía, úlceras. Y lamentablemente la persona tiene un envejecimiento prematuro. Fíjense si alguno conoce a alguna persona que es adicta al trabajo, que uno lo va viendo, principalmente en los puestos jerárquicos, suelen decir que duermen poco. Y vean que yo, en mi caso, me acuerdo, tenía un gerente que tenía 45 años y parecía de 60. O sea, ya eso también, estaba fenomenal según él, pero en la apariencia empieza a envejecer. Es realmente importante verlo a eso, chicos. Eso, la calvicie también empieza a aparecer antes, caída de pelo y demás. Entonces, este envejecimiento lo vemos en las personas. No solamente porque uno se hace un chequeo está bien, bueno, el cuerpo va envejeciendo de a poquito. Lo estamos ayudando a envejecer más. Entonces, lamentablemente hay que trabajarlo desde lo cultural, hay que trabajarlo desde lo organizacional, de no fomentarlo, y de esa manera podemos, que el workaholic no tiene ese lugar para poder hacer eso, y acompañarlo, porque también le va a costar un montón. Acompañarlo y reeducarlo es que no es saludable esta cuestión. Y de que nos podemos equivocar, hay que disfrutar de muchas cuestiones de la familia, hay que regular sus emociones y puede tener una vida mucho más sana. Por eso es importante estos grupos donde podamos ver personas rehabilitadas frente a esto, que puedan presentar otra creencia que haya cambiado desde la adicción al trabajo a algo que sea más saludable. Perfecto, algo que sea más saludable. Yo también voy a tomar algunas frases que has dicho. La gestión del tiempo, educarse, no llevarse el trabajo para la casa, ¿cierto? Hay algunas organizaciones, por ejemplo, en Colombia, que terminado el horario laboral, apagan las luces, todo el mundo se va porque queremos que vayan a descansar y a compartir con sus familias. También, obviamente, la exigencia del cargo, pero también hay que decirlo que de algunos trabajadores, lo que tú decías, falta mucha organización. No se priorizan las actividades. Entonces, en este momento, cuando el trabajador se acostumbra también a llevarse muchas veces el trabajo para la casa, pues complicado también, porque como tú decías, está afectando a sus familias, por supuesto. Tal cual. Por eso hay que trabajar esto de los factores de riesgo psicosociales, no hacer cargo, que es algo que pasa mucho, hacer cargo a los trabajadores de su manejo del estrés, sino que nosotros, como organización, generemos condiciones saludables para poder ayudarlos. No es a veces el manejo del estrés individual, porque si nosotros tenemos trabajos de sobrecarga, excesos de jornada y demás, no es, no sé, hago mindfulness, hago esto, hago lo otro, no es suficiente. Eso no elimina el estrés, lo mitiga,
pero a la larga comienza a ser una empresa que empieza a enfermar al resto de los trabajadores. Por eso es importante que las organizaciones tomen conciencia de que el estrés no es individual. El estrés es causado también por la organización. Y tenemos que hacer un mea culpa para poder cambiar esto. Claro, por supuesto. Cultura organizacional. Bueno, aquí le va algunos comentarios en chat. Liliana Guarnaxia, creo que la conoces. Dice, felicito a Ezequiel. Ella está muy feliz nuevamente de verte. Dice, felicito a Ezequiel por la riqueza y claridad de la ponencia. Adriana Magali Delgado dice, excelente ponencia, Ezequiel. Excelente presentación, doctor Martín. Fanny Ramírez, amiga de la casa Sogrisel, también dice. Zulimar dice, muchas gracias, qué buena explicación. Edwin, excelente presentación. Mejor dicho, iniciamos con toda. También hay una última pregunta, tenemos un último minuto para la última pregunta. Dice Mireya Sierra, bueno, y cuando es lo contrario, el trabajador de pronto siente apatía o desmotivación hasta el trabajo, ¿qué hacer? Bueno, acá también es una cuestión de que la organización tiene que ver por qué puede pasar esto. Y siempre están metidos los factores de riesgo psicosociales. Puede ser por falta de desarrollo, puede ser porque está en un puesto de trabajo donde excede sus capacidades, entonces se aburre. Justo hace poquito dimos en Colombia en el Politécnico el bore-out, el aburrimiento en el trabajo. Si pueden acceder a la actividad, pueden verla y vas a encontrar la respuesta de esto, que justo, bueno, no coincidimos que en este congreso también gracias al Politécnico, pero lo que hay que hacer es trabajar por qué desmotivan a las personas. Por eso es importante realizar evaluaciones de clima laboral, de factores de riesgo psicosocial, porque son cuestiones que pueden generar estrés y no la sobrecarga genera estrés solamente, sino la subcarga. O sea, tener poco trabajo, estar aburrido, no tener nada para hacer, hace que también las personas se puedan llegar a estresar. Entonces, es empezar a ver diseños de trabajo que sean desafiantes, ojo con el desafiantes, pero que se puedan alcanzar, que sea la persona adecuada al puesto de trabajo. Por eso también es importante empezar a hablar, esto que decíamos, recién hablamos de personalidad. ¿Qué personalidad tiene la persona? Según la personalidad podemos ponerle en cierto puesto de trabajo. ¿Cuáles son sus expectativas? Porque también eso se desmotiva a las personas. Las personas a veces esperan ascender, crecer, tener capacitaciones, tener formación, y las empresas a veces eso no lo da. Entonces se rompe lo que nosotros decimos acá, el contrato psicológico. Entonces las expectativas de la organización que yo tengo como trabajador no se cumplen y obviamente me desmotivo, empiezo a enfermarme, empiezo a estresarme, y no tiene que ver, como siempre decimos, con la sobrecarga, sino también con la subcarga. Entonces es un fenómeno que debemos ver la carga de trabajo como factor psicosocial que no sea ni sobrecarga ni subcarga. Es ir hacia una carga adecuada, estudiando el diseño de trabajo y estudiando a la persona que va a ocupar ese puesto de trabajo. Por eso, no poner a cualquier persona, hacer un estudio bueno de competencias. Carga y estudio de competencias. Bueno, mi querido amigo Ezequiel, un fuerte abrazo aquí desde Bogotá, Colombia. Gracias por tu ponencia y aprovechamos, hoy se celebra el Día de nuestros psicólogos. Felicidades por su labor, por su acompañamiento para orientar y superar todas las dificultades que se nos presentan en el día a día a manera personal y organizacional. Mi querido Ezequiel, gracias, un fuerte abrazo. Esperamos que sigamos en contacto y gracias por iniciar este congreso. Un abrazo fuerte. Un abrazo para todos y bueno, vayan al psicólogo. Ya que hablamos, si tienen algo de esto que no la están pasando bien, pidan ayuda. Busquen apoyo social también con los compañeros. Un gran abrazo. Perfecto. Gracias a ti, muy gentil. Bueno.